Muy buenos días tengan todos ustedes, muchachos. Vamos a trabajar el día de hoy en el modelo de análisis de rentabilidad financiera eh, que se llama modelo EBITDA, y lo que tratamos de hacer con él es ver una aplicación financiera también resuelta utilizando Excel. Este tema es el tema número 2 de nuestra aplicación número 3 relacionada a comercios y negocios internacionales, y vamos a trabajar en este caso, como les decíamos, viendo este modelo. Este trabajo en sí es bastante extenso, es bastante laborioso, eh, todo lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, por eso, en esta primera parte vamos a ver unas especificaciones del modelo. En una segunda parte vamos a ver cómo trabajar los archivos, y para finalizar vamos a integrar todo el trabajo en un modelo de análisis de datos. Eh, Nosotros tenemos destinados algunas clases para trabajar esto, entonces les sugerimos que también se tomen su tiempo, repasen el video las veces que ustedes consideren necesario y podamos trabajar de forma adecuada el conocimiento de esta aplicación. Esto les va a permitir poder encontrarle otra utilidad a Excel, que es la elaboración de herramientas ya profesionales. Este trabajo, como ahorita vamos a conversar un poquito de ello, es tomado de una consultoría que nosotros en la empresa realizamos, y les va a servir de gran utilidad en su formación profesional. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Aquí está la guía de trabajo. Vamos a ver en qué es en sí el modelo, cómo se calcula, cuál es la formulación que vamos a realizar, la parte teórica y la preparación de archivos. Después algunas consideraciones a la hora de ustedes crear base de datos y la presentación final de los datos. Después vamos a elaborar los archivos en una segunda parte, vamos a construirlos y al finalizar vamos a analizar los resultados ya en el modelo. Ok, después de que hacemos el análisis de los datos, les vamos a enseñar cómo actualizar los datos del proceso del modelo. Y eh, de lo que está hablando en ella, sobre lo que es el EBITDA, se toman aquí algunas consideraciones. Desde luego, también nosotros aportamos un poco la parte de la experiencia porque nosotros elaboramos el modelo para una empresa. Entonces, ahí es un poco el conocimiento que nos generó esta consultoría. Se los traemos a ustedes para que también aprendan un poco de lo que se hace en las empresas eh, a la hora de trabajar este tipo de modelos. Bueno, muy bien. Lo que vamos a ver es entonces el modelo, y lo que el modelo hace es ver cuáles son las ganancias que tiene la empresa antes de pagar impuestos, de pagar intereses, de pagar las depreciaciones y las amortizaciones de los créditos. EBITDA proviene de toda eh, de esta frase utilizando sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces de ahí es donde proviene el acrónimo de el modelo que nosotros vamos a ver. Una de las ventajas de el indicador es que permite saber cuál es la capacidad financiera que tienen las
operaciones y visualizar la parte de flujo efectivo relacionada con las operaciones que va a tener la empresa o la operación que está teniendo. Se puede interpretar también como indicador de los recursos disponibles para las obligaciones financieras y tributarias. Una vez que nosotros entramos, hacemos la operación de la empresa, sacamos los costos de producción, vemos cuánto nos queda para pagar los intereses, las depreciaciones y las amortizaciones, además de los impuestos que hay que pagar al gobierno. ¿Qué decimos de la EBITDA? Bueno, si al final el resultado que nos brinda es un resultado positivo, perdón, lo que estamos diciendo es que hasta el momento el proyecto sigue considerándose rentable y va a depender de ahí en adelante de la gestión empresarial que se haga para que continúe siendo rentable. Y si es negativo, lo que brinda son luces de por dónde podríamos estar trabajando para poder hacer rentable el negocio. Lo que quiere decir este indicador entonces es que si nos da un resultado negativo, tenemos problemas de operación del negocio, porque no nos está permitiendo solventar las obligaciones que tiene el negocio más allá de la compra de insumos. Nos va a quedar un poco más claro cuando nosotros vayamos viendo el modelo. Ok, en esta segunda parte, ¿cómo es que nosotros tenemos que calcular este modelo? Pueden existir algunas otras versiones. Yo en realidad no conocemos mucho o no encontramos mucha información acerca de cómo seguir un cálculo como tal, sino que en la consultoría seguimos una guía de el beneficiado del estudio para nosotros poder construirlo. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es basándonos en el ejemplo práctico que se aplicó en la asesoría para poder construirlo. La guía que nosotros estamos mostrando puede ser distinta si usted revisa otras fuentes bibliográficas, pero en esencia, al final, va a llegar a ser lo mismo. Entonces, en este ejemplo vamos a usar datos y nombres ficticios porque el propósito del ejercicio es académico y guiarlos a ustedes para que aprendan cómo elaborar este tipo de cálculos cuando encuentren eh, algunas solicitudes en sus lugares de trabajo que pueden ser similares a estas. Entonces, como esto va a ser ficticio, vamos a suponer que vamos a trabajar en una empresa que vende comida para llevar, ¿verdad? Entonces se supone que una empresa que vende comida para llevar y tiene varias tiendas a lo largo del país. Y lo que se pretende es analizarlo con estas tiendas para nosotros poder visualizar esta rentabilidad por tienda y determinar en cuáles lugares tendríamos beneficios positivos y en cuáles lugares tendríamos que mejorar la rentabilidad del negocio. También es un tipo de indicador de la gestión que está haciendo el administrador de la franquicia, si trabajáramos con esta modalidad en la empresa, para nosotros determinar alguna guía de trabajo y mejorar la gestión que se esté haciendo en un lugar en particular. Muy bien. Vamos a trabajar con la empresa y esta empresa va a tener diferentes datos. Va a tener datos de ingresos, entonces va a tener las ventas brutas que se hace, algunos descuentos que realiza el negocio y algunas devoluciones de las ventas que se realizan también por diferentes motivos. Entonces esas devoluciones nosotros también tenemos que considerarlas en la parte de los ingresos. Ahorita vamos a ver las fórmulas de cálculo, pero eso se tiene que tomar en cuenta. En la parte de consumo, vamos a tener que los consumos efectivamente se incorporan al producto, se consumen o también se devuelven por alguna otra razón. Digamos que estamos contabilizando más insumo del que ocupamos, entonces en algún momento vamos a hacer devolución del insumo que nos está sobrando, ¿verdad? Eh, Vamos a ver qué más.
En el caso de los costos o de los consumos, esos están relacionados con un importe, un costo monetario que surge de la utilización de ese insumo por la cantidad utilizada. Cada uno de los materiales que se van a incluir en el costo deben tener un monto, y si eso no ocurre, se va a asignar un monto registrado en el sistema. Puede ser que nosotros no tengamos registrado un importe, un costo por alguna razón. Entonces el sistema le va a generar una guía para que usted pueda desarrollarlo de la mejor forma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la parte de los costos. Y en la parte de los gastos, nosotros vamos a generar gastos que nos van a ayudar en un margen de contribución, que van a venir a estar divididos en lo que es el margen de contribución del negocio. Cuando veamos el cálculo nos va a quedar más claro en dónde es que esto se incorpora. Y vamos a tener otros costos donde van a estar involucrados en la parte operativa, ¿verdad? ¿Cuáles son esos costos, esos gastos que están relacionados con el margen de contribución? Bueno, van a ser los desajustes de inventarios, alquileres, depreciaciones, impuestos, mano de obra, mantenimiento, algunos otros gastos, servicios públicos y suministros. Y los de la parte de la operativa son ventas, mercadeo y logística, ¿verdad? Entonces ya está claro qué es lo que tenemos en los costos, qué es lo que tenemos en las ventas y qué es lo que tenemos en los gastos, que van a ser todos los insumos para nosotros poder calcular el modelo. Cuando estemos trabajando con estos datos, vamos a empezar a hacer los cálculos, ¿verdad? Para poder hacer estos cálculos, vamos a considerar que tanto los ingresos como los costos tienen que ser netos, por lo que tenemos que restar descuentos y devoluciones. En el caso de las ventas, vamos a tomar las ventas netas y ellas van a surgir de las ventas brutas totales y vamos a descontar vamos a restar, perdón, los descuentos y las devoluciones que se hagan sobre ellas. Si vamos a hacer el costo total va a surgir de todos los consumos menos las devoluciones que se hagan de los insumos que estamos utilizando. Y para el caso de los gastos, simplemente vamos a hacer la sumatoria de todos ellos. Muy bien. Ok. Y cuando tengamos ya nosotros esto, entonces vamos a poder ver enseguida cómo es que se va a construir la presentación teórica del modelo. En la presentación teórica de este modelo de EBITDA, primero tenemos que tener enlistado todos los insumos para poder construir el modelo, que va a ser de la siguiente forma. Entonces, vamos a partir de las ventas totales, las ventas brutas, le vamos a restar los descuentos y las devoluciones para obtener unas ventas netas. A las ventas netas le restamos el costo de utilidad para obtener la utilidad bruta del negocio. Cuando tenemos la utilidad bruta del negocio, vamos a restar todos los gastos que ayudan a la contribución marginal del negocio. Entonces, ¿cuáles son ellos? Los ajustes de inventarios, alquileres, depreciaciones, impuestos, mano de obra, mantenimiento, otros gastos, servicios públicos y suministros. Entonces, a esta utilidad bruta le restamos todos estos gastos y nos va a llevar a la contribución marginal. A esa contribución marginal, lo que tenemos que hacerles es restarle los costos, que aquí lo vamos a ver, a repasar, que ayuda a generar la utilidad al final operativa.
¿Y cuáles son ellos? Bueno, son los al margen de a la contribución marginal, perdón, entonces le restamos logística, mercadeo y ventas y alcanzamos en sí la utilidad operativa del negocio, ¿verdad? De todos estos gastos, el único que no es salida de efectivo del negocio es la depreciación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Después de hacer todo este cálculo, volvemos a considerar la depreciación porque el dinero no ha salido del negocio para nosotros tener en sí ya el modelo EBITDA. Ok, entonces esto es lo que nosotros tenemos que construir tienda por tienda para poder llegar eh, a un cálculo de vida por tienda. Entonces, así es como se construye en sí el modelo, dependiendo de la empresa, los componentes del gasto y costos y la estructura que estamos viendo aquí puede llegar a variar. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos motivos? Bueno, perdón, que los gastos estén más desagregados. Por ejemplo, aquí tenemos servicios públicos. Entonces, estos servicios públicos pueden estar divididos en agua, electricidad, internet, servicios telefónicos, etcétera, todo lo que ustedes consideren, y eso puede hacer que estos rubros sean un poco más amplios. Algún otro ejemplo pueden ser estos otros gastos que pueden llegar a tener eh, algunas otras aperturas, ¿verdad? Entonces la forma que se va a mostrar en el ejercicio es un ejemplo de cómo se podría llegar a elaborar, pero el conocimiento de la estructura empresarial y los componentes del gasto y la investigación que ustedes pueden realizar en otros ejemplos pueden llegar a mejorar el ejemplo que nosotros les vamos a demostrar en este caso. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que queda después de conocer cómo es que tenemos que ir a trabajar? Después de que nos queda todo esto claro, vamos a ir a preparar los archivos para nosotros trabajar. A la hora de hacer análisis de datos, independientemente de cómo venga la información, nosotros tenemos que prepararla en un formato de base de datos. Conforme vamos viendo a qué nos referimos con esto, les vamos a ir explicando, pero lo que sí queremos que les quede claro es que es muy probable que la información suministrada para usted esté en un formato poco amigable o no estructurado técnicamente hablando para poder hacer los cálculos que ustedes requieren. Y es por ello que antes de que comenzar a realizar cálculos, primero se deben preparar los archivos para volcarlos o presentarlos en un formato de base de datos. Y con ello que sea más amigable a la hora de trabajar y estandarizar los archivos para los cálculos futuros, sobre todo si se tienen que hacer de forma periódica el cálculo, como es el ejemplo que nosotros vamos a trabajar de forma mensual. Ok, entonces cuando nosotros vamos a preparar los archivos en un formato de base de datos, tenemos que tener ciertas consideraciones. Y estas ciertas consideraciones es un poco la experiencia que nos ha surgido aquí en la empresa a la hora de trabajar los datos. Eh, entonces, en sí, ¿en qué consiste un poco esa experiencia? Bueno, eso es un poco lo que vamos a repasar en estos puntos, en estos 7 puntos. Esas consideraciones que usted debe tomar en cuenta para convertir un archivo que está en formato de tabla y pasarlo a un formato de base de datos, puede ser que no sean todas las que deben de tomarse, pero sí las principales son las siguientes. Primero, usted debe mantener una versión de los datos originales. Eso quiere decir que usted tiene los datos originales, los deja como le llegaron y empieza a preparar la base de datos
con otro archivo, con otro nombre. Después, todos los cálculos que usted realice tienen que estar ligados a los datos originales, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que esos datos originales van a ser los únicos datos que se encuentren en valores. Y esto les va a permitir a ustedes hacer más ágil el cálculo futuro de los indicadores. No solo de este ejemplo, sino de cualquier ejemplo que ustedes estén realizando. Ok. Vamos a ver. ¿Qué otra consideración? Bueno, los cálculos que ustedes deben realizar, todos están ligados a los datos originales, lo que les decíamos. Las bases de datos no deben tener espacios en blanco. Ahorita también aclaramos esto cuando veamos el ejemplo. Y si el archivo se debe hacer de forma periódica, ya sea semanal, quincenal, mensual o la periodicidad que sea, la estructura debe ser idéntica para que usted pueda homologar los datos. Quiere decir que la forma en cómo usted trabajó, vamos a trabajar este ejemplo por mes. Entonces, la forma en cómo usted trabajó el primer mes, que sea de tal forma que usted pueda en el segundo mes hacer un reemplazo rápido de los nuevos datos y que los cálculos se hagan de forma automática, sin necesidad de estar reconstruyendo el cálculo mes a mes. A eso se refiere este punto número 5. En el punto número 6, el cálculo final debe hacerse en un archivo que resume los datos requeridos y esté vinculados a los archivos de insumo. Vamos a ver en este ejemplo cómo tener datos extraídos de unos sistemas, hacer los cálculos y ver después cómo todo esto se va ligando para poder construir el modelo y que la actualización se haga bastante más simple. Y por último, la sugerencia es que usted tiene que guardar los datos en una única dirección, en carpetas ordenadas, para que usted pueda hacer vínculos más efectivos. Después vamos a ver a qué nos referimos. Pero aquí hay un ejemplo. Digamos que nosotros vamos a construir el EBITDA, vamos a tener archivos de ventas y lo vamos a guardar dentro de ventas por año. Y ahí vamos a tener los archivos de trabajo, ventas del primer año, digamos si estamos haciendo referencia al 2015, del primer mes, del segundo mes. Lo mismo con los costos y lo mismo con los gastos. Y al final vamos a construir un modelo para poderlo nosotros trabajar. Ok. Entonces aquí vamos a ir a ver cómo preparar esta parte para nosotros hacer el modelo. Entonces en esta primera parte, aquí lo que nosotros tenemos son los archivos de insumo, ¿verdad? Esos son los archivos de insumo. Entonces vamos a construir aquí la carpeta es donde ustedes deseen, pero nada más les vamos a decir cómo deberíamos construirla siguiendo esta recomendación que nosotros tenemos acá. Ok, entonces ven, yo tengo un archivo de insumo para costos, para gastos y de ventas, que es lo que ocupamos el modelo. Ahorita vamos a entrar un poco a verlo. Primero vamos a preparar los insumos. Entonces vamos a crear una carpeta, le vamos a llamar, yo le voy a llamar ejemplo modelo, por ejemplo, para hacer uno simple, ejemplo EBITDA, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo del EBITDA. Nada más, perdón, por hacerlo simple, vamos a pegarlo aquí
y voy a copiar los datos dentro de él. Es para no distorsionar lo que ya tenemos acá. Entonces nos traemos los datos originales aquí adentro del ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a crear una carpeta, decíamos allá, que se llame costos. Y vamos a meter dentro de la carpeta costos, vamos a meter el archivo de costos. Y dentro de costos vamos a crear una carpeta, en este caso, que se llame 2020. Vamos a hacerlo, este ejemplo, con 2020. Y vamos a suponer que este es el archivo de costos que pertenece al 2020 y que es 2020-01. Como nosotros le llamemos a este archivo, no importa, tal vez aquí en el manual tiene otro nombre, pero esta va a ser una guía para nosotros. Podemos ponerle el año completo. No importa, como ustedes lo pegan, lo podemos poner así. Y le separamos el mes con un guión. Lo vamos a hacer en este caso con el ejemplo completo, ¿verdad? Entonces ven que ya tenemos los costos dentro de este año y ya tenemos el archivo ordenado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir a hacer lo mismo con el gasto. Entonces vamos a ir aquí al modelo y le vamos a poner, aquí vamos a poner los gastos. Nos vamos a llevar el archivo de gastos y aquí le vamos a poner el año que estamos trabajando, que en este caso va a ser 2020, ¿verdad? Y en este caso, entonces vamos a ponerle aquí la misma estructura que estábamos trabajando ya, 2020-01, y se guarda el archivo ahí. Y lo que nos hace falta ahora es el archivo o la carpeta de ventas. Entonces en ventas nos llevamos el archivo, creamos el año respectivo, nombramos el archivo y ya tenemos preparada la carpeta para nosotros trabajar. Entonces ya tenemos el modelo, aquí tenemos el ejemplo. En sus computadoras le pueden llamar como ustedes quieran, pero dentro del modelo vamos a tener los costos y dentro de los costos los archivos ordenados por año, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo para los gastos y los gastos en los archivos ordenados por año. Y lo mismo para ventas y los archivos ordenados por año. Entonces hasta aquí ya tenemos construidas estas tres carpetas. Nos hace falta esta que la vamos a construir después. La vamos a trabajar después para poder ver cómo hacerlo hasta que tengamos los insumos listos. Ok. Después de ello, después de que ya tenemos los archivos de trabajos preparados para poder nosotros continuar, que tenemos los insumos listos, lo que tenemos que empezar a hacer es ya la preparación de los datos. ¿Ok? Y esta preparación de los datos la vamos a comentar un poco aquí y en el siguiente video entraríamos a trabajarla, ¿verdad?
Entonces vean que en esta primera parte todo lo que estamos haciendo es la explicación del modelo, cómo es que nosotros nos preparamos para hacer los cálculos y que ustedes puedan trabajar de una forma más ordenada. Entonces en la preparación final de los datos lo que nosotros vamos a hacer es, con la guía del profesor, vamos a agarrar los datos, insumos, y los vamos a preparar en un formato de base de datos. Por ejemplo, vamos a tomar el archivo original de ventas. Entonces el archivo original de ventas viene así. Vean que aquí hay espacios en blanco. Y lo que estamos diciendo es que al final, cuando yo termine, el archivo tiene que tener otra presentación distinta a la original. Por ejemplo, no traer estos espacios en blanco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir a hacer con ventas. Igual con los costos. Los costos vienen preparados de una forma y nosotros los vamos a terminar de otra. Todo esto lo vamos a ir haciendo paso por paso y vamos a ir viendo cómo nosotros partimos de aquí y terminamos en un archivo de esta otra forma en el caso de las ventas, como partimos de datos en este formato y terminamos en un formato consolidado. Igual en el caso de los gastos. Entonces partimos de un archivo original y nosotros al final terminamos igual con un archivo consolidado. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos a quedar con esta primera parte para poder ver y trabajar los archivos en su forma original. Bueno, aquí perdón, nada más. Vamos a ver cómo nosotros empezamos a trabajar los archivos. Los archivos, lo que hicimos fue crear una copia y le agregamos 01 al inicio. Aquí tal vez nada más voy a hacer una corrección, no importa. Porque aquí dentro ya tenemos la carpeta. Aquí lo que podemos hacer para seguir un poco el manual es cambiarle, como la carpeta me dice el año, le voy a quitar el año del nombre del archivo. Entonces ese va a ser 01. En gastos vamos a ponerle igual gasto 01, ¿verdad? Vamos a suponer que todos pertenecen al 2020 y está indicado en las carpetas. Y el de ventas vamos a hacer lo mismo. Ok, entonces tenemos las ventas de enero, los costos y los ingresos de enero. Y eso es lo que estamos haciendo en esta primera parte, en la elaboración de los archivos. Entonces vamos a crear una copia y los vamos a nombrar ventas, costos y gastos agregándole el 01, ¿verdad? Y ya vamos a empezar a preparar los archivos. Pero para ya la preparación de estos archivos lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces por el momento vamos a quedar hasta aquí. Y en el siguiente video es donde vamos a empezar a desarrollar ya paso por paso cada uno de los trabajos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para poder finalizar este video, lo que vamos a hacer es una reseña de esta primera parte hasta llegar a este punto para poderlo hacer. Y lo único que hicimos fue preparar este primero para ya comenzar a trabajar. Y lo vamos a hacer en el siguiente video. ¿Ok? Entonces, recordar un poco, lo vamos a hacer bastante rápido porque ya lo vimos detallado. Entonces, en sí, ¿en qué es lo que nosotros estamos preparando? Bueno,
En el modelo EBITDA, entonces, como les decíamos, lo que vamos a hacer es medir las ganancias operativas que tiene la empresa antes de que pague los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones de los créditos que puede llegar a tener a su nombre. Y lo que nos está diciendo este indicador es ver si el negocio es rentable y tiene la capacidad de asumir las obligaciones financieras y tributarias que el mismo negocio genera. Si se logra, es un indicador de una buena gestión. Si no se logra, es un indicativo de que debemos de mejorar algo para poder continuar con el negocio. Lo que le decíamos, de esta fórmula de cálculo que nosotros presentamos aquí es un ejemplo desarrollado en una consultoría. Estamos suponiendo que hay un negocio que vende comidas para llevar, que tiene 20 sucursales. Ahorita vamos a ver cuando hacemos los archivos de trabajo. Y tenemos archivos de ingresos, tenemos archivos de consumos, de materiales y tenemos archivos de gastos. En los archivos de ingresos vamos a tener las ventas brutas, los descuentos y las devoluciones. En los archivos de consumo vamos a tener consumos efectivos y devoluciones sobre los insumos. Y en gastos vamos a tener gastos que contribuyen al margen de contribución y a la utilidad operativa, ¿verdad? Después todos ellos vamos a ver cómo es que nosotros calculamos esto de los costos totales, las ventas netas y el gasto para después llegar y desarrollar el modelo que se nos presenta teóricamente ya estructurado. Entonces tenemos las ventas brutas de donde obtenemos las netas. A esas ventas netas les restamos los costos para obtener la utilidad bruta y a la utilidad bruta le restamos los gastos que nos generan una contribución marginal y otros relacionados a logística, mercado y ventas para obtener la utilidad operativa. Como la depreciación no es una salida efectiva de dinero, entonces se la sumamos para llegar a obtener al final el indicador de rentabilidad de EBITDA, ¿verdad? Y esta estructura que les presentamos acá es un ejemplo de cómo podría presentarse, pero conociendo el giro de negocio usted podría mejorar esto, por ejemplo, aperturando algunos gastos que tenemos por aquí agrupados. Y lo que le decíamos en esta última parte de la preparación de los archivos, bueno, si los archivos no están en un formato de base de datos como son los que tenemos nosotros acá, se los vamos a presentar de esta forma y vamos a decirles cómo ustedes prepararlo, siguiendo algunas recomendaciones y sobre todo lo que ya estamos haciendo acá, que es preparando los archivos para poder trabajar. Vamos a tener los costos, los gastos y las ventas separados dentro de cada uno de ellos por archivos por año y vamos a tener ahí los archivos de trabajo ya listos para poder comenzar a trabajar. ¿Ok? Y eso fue lo que hicimos en esta primera parte. Ya lo que nos queda es ver cómo vienen los archivos y cómo tenemos que finalizarlos. Pero eso ya es la construcción de los datos. Aquí lo que estamos diciendo es cómo vienen y cómo tenemos que dejarlos. Tanto la parte de ventas como la parte de costos. Y desde luego la parte de gastos. Perdón. Y bueno, por ahora hasta aquí quedaríamos. En el siguiente video ya vamos a ver cómo preparar los archivos de trabajo. Por el momento eso sería. Y recuerden nuestros canales de comunicación para poder seguirles ayudando y los que ustedes ya conocen. Y nada, invitarlos a aprender en este modelo. En la segunda parte vamos a ver ya el desarrollo de cómo generarlos, cómo trabajarlos. Y por último, finalizaríamos ya con el análisis de los datos en un tercer video. Entonces, por el momento, hasta aquí quedaríamos y cualquier consulta estamos para servirles. Que tengan muy buenos días.